¿Me pueden confirmar si se ve? Sí, ya se ve, profe. Excelente. Bien, entonces vamos a continuar después de los inconvenientes que tuvimos la clase anterior. Vamos a dar paso a toda la parte del análisis de la respuesta transitoria. Recordemos, cuando yo les menciono respuesta, nos estamos refiriendo a la salida de nuestro sistema de control. Recordemos que todo sistema tiene una función de transferencia que lo caracteriza o bien lo describe. Por lo tanto, dependiendo qué sea lo que le llegue en la entrada, ese sistema va a presentar una respuesta. Es por eso que utilizamos también ese término. En la clase anterior estuvimos viendo que tenemos al menos 4 entradas de prueba, 4 entradas, pues digamos hasta cierto punto específicas para nosotros caracterizar o bien analizar la respuesta de los sistemas. Esas entradas son el escalón, la rampa, la parábola y el impulso, ¿sale? Entonces, con eso en mente, ya vimos también que dependiendo las características del sistema, sus respuestas están en función de cómo se vean afectados los polos de esa función de transferencia o de ese modelo matemático según la entrada que nosotros estemos aplicando, ¿vale? Entonces, ya vimos que los polos pues, juegan un papel muy importante en lo que es la respuesta temporal de nuestros sistemas, o bien en la salida de nuestros sistemas. Entonces, vamos a comenzar esta sesión hablando de lo que es el transitorio. Cuando nosotros vemos una respuesta o una señal en el tiempo, obviamente aplicada a sistemas de control, nosotros esa señal o esa respuesta que presenten los sistemas la podemos dividir en dos partes o en dos momentos principales. El primero de ellos es el transitorio. El transitorio es lo que sucede antes de que la señal se quede ya en un valor estable o en un valor fijo. Aquí en la figura 16 vemos precisamente lo que está encerrado en rojo sería el transitorio de la respuesta de un sistema de segundo orden, ¿sale? Esta respuesta, recordemos, es temporal, es decir, está sobre el tiempo, ¿sale? Entonces va a haber un lapso en el que esa señal va a estar oscilando, va a andar cambiando los valores y a ese espacio o ese periodo de la señal se le conoce como el transitorio. Se fijan, a partir de aquí, de esta línea roja hacia la derecha, nosotros podemos decir pues, que la señal ya llegó a un valor fijo, ¿sale? Ya no está cambiando, ya no está oscilando, ¿sale? Entonces, en el momento en el que esa señal sufre un cambio y en lo que se adapta, en lo que se acomoda, a eso se le conoce como el transitorio de la respuesta temporal, ¿sale? Ahora, la forma más simple en la que nosotros podemos obtener precisamente una respuesta transitoria de un sistema es si le aplicamos un escalón a la planta, ¿vale? Entonces, fijan, aquí ya vamos a empezar a ver las aplicaciones de esas entradas de prueba. Si ustedes le ponen una entrada en escalón a cualquier sistema, pues ese sistema forzosamente tiene que presentar un transitorio, ¿vale? ¿Y por qué damos un escalón? Porque el escalón técnicamente es una representación del sistema está apagado, el sistema está apagado, al sistema está prendido, ¿sale? Entonces técnicamente es pasar de un valor de cierta señal que por lo general es cero, pasar a otro cierto valor con mayor intensidad, ¿vale? Entonces técnicamente prendemos los sistemas y vemos cuánto tiempo tardan en acomodarse, ¿vale? Entonces, en el caso de los sistemas que tienen comportamientos oscilatorios, pues técnicamente ese transitorio nunca va a terminar, ¿vale? Es decir, toda la señal es un transitorio. ¿Se entiende esa parte? Sí. Bien, entonces, precisamente en esta primera parte de la unidad, bueno, técnicamente en el primer cuarto de la unidad 2, nos vamos a enfocar en esta parte, en el transitorio. ¿Por qué?
porque el transitorio va a ser muy importante para nosotros, porque nos va a permitir definir condiciones de operación y nos va a permitir diseñar controladores, ¿vale? Entonces, vámonos por partes. El transitorio nos es muy útil porque en principio de cuentas nos permite identificar con qué tipo de sistema estamos tratando, ¿vale? Imagínense ustedes, les entregan una caja negra, es decir, un sistema así, todo encapsulado, todo guardado. Dicen, pues conéctalo, y a ver qué hace. Ah, caray, pero ¿cómo? Sin hoja de datos, ni diagramas, ni nada. No, así nomás, conéctalo a ver qué hace. Y no, pues entonces ahí sí nos ponemos en aprietos, ¿no? Pero precisamente esta parte de identificación de sistemas nos sirve para eso, ¿sale? Para nosotros decir, ok, tú me das una cosa así, una caja negra, yo la conecto, observo la salida y te puedo decir qué tipo de sistema es. Y si te puedo decir qué tipo de sistema es, también lo puedo controlar. Así de simple, ¿sale? Entonces, es lo que les digo, en muchas ocasiones ustedes no van a disponer tal vez de una ecuación diferencial que les describa el comportamiento del sistema, no van a tener una hoja de datos para sacar características de ese sistema y a partir de ahí crear un modelo. Entonces, técnicamente les digo, les entregan una caja negra. Entonces, lo que sí podemos hacer es analizar precisamente el transitorio de la respuesta de este sistema y si yo conozco qué es lo que le estoy dando de entrada, que les digo, por lo general va a ser un escalón, es decir, lo voy a aprender, entonces con eso ya puedo obtener yo la función de transferencia, ¿sale? Es decir, esto sería un poco ingeniería inversa. No tengo una ecuación diferencial para hacer el modelo, ok, pues entonces prendo el sistema para de ahí encontrar ese modelo, ¿sale? Vamos a suponer lo siguiente, vamos a aplicar 20 voltios a la entrada de un sistema, es decir, este sistema pues trae un cable de corriente, entonces le voy a meter una fuente de 20 voltios y a la salida veo que se obtiene, ¿sale? Que en este caso sería la figura 17. Entonces aquí veo que la salida, le conecto, pues vaya, acorde a lo que tenga la salida, si es un eje, pues y veo que empieza a girar, pues le conecto un tacómetro. Si veo que tiene por ahí unas terminales eléctricas, pues le conecto un osciloscopio, no sé, pero el chiste es visualizar la señal, ¿sale? Entonces a esta caja negra le conecto, ¿cómo se dice? 24 volts a la entrada y yo veo que por ahí tiene un eje y entonces empieza a girar, le conecto un tacómetro y empiezo a ver que la salida hace esta curva, ¿vale? Empezó en cero y empezó a mostrar este cambio de revoluciones por minuto y llegó a un valor fijo de 15.000 revoluciones por minuto, ¿vale? Entonces técnicamente pues ya estoy suponiendo que es un motor, pero no tengo ni una hoja de datos ni ninguna ecuación diferencial que me permita conocer los valores de la corriente de armadura, la resistencia de armadura, nada. Simplemente yo le estoy metiendo 24 volts, yo veo que sus revoluciones cambian en este sentido, ¿sale? Entonces, si yo ya estoy visualizando este comportamiento en la salida, lo que puedo hacer es tomar ciertas medidas respecto a la gráfica, ¿sale? Fíjense lo que vamos a hacer. Este comportamiento es típico y es clásico de un sistema de primer orden, ¿sale? Siempre que ustedes vean estas curvas que inician así en cero y ya hacen este tipo de crecimiento exponencial, son sistemas de primer orden. Pregunta, ¿dónde más han visto esta curva? ¿En qué otro sistema? En los capacitores, ¿no? Pero Es la curva característica de carga de un capacitor. Un capacitor es un sistema de primer orden también, ¿sale? Gracias. Entonces, si yo ya estoy viendo que es un sistema de primer orden, eso significa que mi polinomio característico es S a la 1, por lo tanto solo tengo una raíz. Entonces, técnicamente lo que yo voy a encontrar es una función de transferencia que me va a relacionar esa velocidad de salida con el voltaje de entrada y tiene que ser una función de este estilo. Un parámetro D sobre S más B. Esto es S a la 1 más a la n por S a la 0. ¿Vale? Esa sería mi función de transferencia de un sistema de primer orden. Ahora, la pregunta es, ok, esta es una función de transferencia de primer orden, mi sistema tiene una curva característica de un sistema de primer orden, pero ¿cómo le hago para saber qué valor va a tener el parámetro D y qué valor va a tener el parámetro B? ¿Vale? ¿Qué valores van a tener? Entonces, para determinar estos parámetros D y B,
lo que vamos a hacer es hacer mediciones sobre la gráfica de ese resultado experimental. Es decir, sobre esa curva yo voy a tomar ciertas mediciones y esas mediciones me van a dar estos valores D y B. Primero, el valor en estado estacionario cuando la señal está en el tiempo de t igual a infinito, es decir, el valor ya fijo, ¿sale? Entonces, si yo me regreso a esta gráfica, yo puedo decir que a partir de este punto, de aquí hacia la derecha, pues el valor ya se quedó fijo, ya no cambió, ¿sale? Entonces, si yo pongo el tiempo a infinito, la gráfica va a seguir estando en ese valor, ¿sale? Entonces, esa es la primera medición que yo tengo que ver. ¿A qué magnitud, en qué magnitud se queda la gráfica cuando el tiempo tiende a infinito? ¿Sale? Entonces, dejen borrar sus garabatos. Y después, yo voy a medir un tiempo que lo voy a nombrar tiempo B, o T subíndice B, que a final de cuentas va a estar relacionado con el inverso del parámetro B. Y ese tiempo lo voy a medir cuando la gráfica alcance el 63.2% del valor final, ¿vale? Me voy a regresar a la gráfica. Si yo estoy viendo que el valor final cuando el tiempo tiende a infinito son 15.000, a ver por favor si alguien tiene una calculadora ahí a la mano, de 15.000 obtengan el 63.2%, ¿cuánto dije? Sí, el 63.2%. $9,480. 9.480. Vamos a escribirlo por aquí para que no se nos olvide. 9.480. Ese es el 63.2% de 15.000, ¿sale? Entonces, sobre esta gráfica, yo voy a buscar ese valor, el 9.000, casi 9.500, que vamos a suponer que quede por aquí, ¿sale? Proyecto, y donde me cruzo con la gráfica, cambio hacia el eje del tiempo, ¿sale? Entonces me voy a ir hacia acá, hacia abajo, y va a ser mi tiempo T subíndice B, ¿sale? Eso es lo que voy a hacer en estas gráficas. Pero para que se quede mejor, déjenme adelanto diapositivas, final de cuentas, entonces de esa forma, con el tiempo TB, lo que voy a hacer es, si TB es el inverso de B, pues entonces B es el inverso de ese tiempo TB, ¿vale? Entonces con eso yo voy a obtener el parámetro D. Y para el parámetro D voy a multiplicar la B que acabo de encontrar por el valor final de la gráfica, cuando el tiempo tiende a infinito, y lo voy a dividir sobre la entrada que yo estoy dándole a este sistema. Y con estas dos fórmulas yo encuentro esos parámetros D y B que van a ser pues la representación o el modelo matemático de este comportamiento del sistema. Entonces, haciendo las mediciones en la gráfica. Sí, adelante. Regresar a la diapositiva anterior nomás para tomarle una captura. Sí, claro. Listo, gracias. Y de nada. Entonces, como habíamos dicho, haciendo las mediciones sobre la gráfica, vemos que el valor final son 15.000 revoluciones por minuto. El 63.2% sería igual, como nos dijo su compañero, a 9.480 revoluciones por minuto. Entonces, ese 63.2% o esas casi 9.500 revoluciones por minuto se alcanzan aproximadamente en 0.154 segundos, ¿vale? Es decir, aquí en esta parte, lo que habíamos visto, ¿vale? Entonces, en este tiempo de 0.154 segundos, alcanzamos 9.484 revoluciones por minuto. No tiene que ser exacta la medición, nos tiene que dar un más o menos. Recordemos que parte del modelo matemático es una representación, es una descripción. No existe modelo matemático que describa al 100% un sistema y por lo mismo podemos tener infinidad de modelos matemáticos para un mismo sistema, ¿vale? Y todos son válidos, ¿vale? Entonces, ya vimos que se alcanza en ese tiempo ese valor del 63.2%, por lo tanto, con esas mediciones, pues yo ya puedo hacer los cálculos correspondientes. Entonces, el parámetro B dijimos que iba a ser el inverso del tiempo TB, es decir, 1 sobre 0.154, y nos daría un valor de 6.49. Para el parámetro D, dijimos que iba a ser el valor final, 15.000 revoluciones por minuto,
por el parámetro B, que son 6.4, sobre el voltaje que yo estoy poniendo a la entrada, que en este caso dijimos que pusimos 24 voltios, y eso me daría un valor de 4870.12. Por lo tanto, mi función de transferencia quedaría como 4870.12 sobre S más 6.49. Y esto lo obtuve haciendo únicamente mediciones sobre la gráfica de salida, midiendo o bien graficando el transitorio de la señal, ¿sale? Entonces, es lo que les digo, si ustedes les dan un sistema, no les dan un diagrama de bloques, no les dan hoja de datos, no les dan una ecuación diferencial, no importa. A pesar de eso, ustedes pueden obtener la función de transferencia o bien un modelo matemático de ese sistema si ustedes son capaces de medir o de observar la salida y conocen la entrada que le están aplicando. En este caso, le aplicamos una entrada en escalón, es decir, técnicamente el sistema estaba apagado, lo encendí, puse una señal de 24 voltios y con eso el sistema a su salida hizo esto, ¿vale? Entonces, esto sería la entrada, este sería mi sistema y esta sería la salida, ¿vale? Entonces, a final de cuentas, este sistema tiene una función de transferencia característica, tiene un comportamiento en específico, que los 24 volts que yo pongo aquí en escalón me los transforma en una curva de velocidad, ¿vale? Digo, para este caso en específico, ¿sale? Entonces, ¿se entendió qué es lo que se hizo? ¿Se entiende cuál es el chiste de esto que les estoy platicando? Sí, profe. Nomás una duda, profe. Dígame. Bueno, me acuerdo que más o menos eso explicaban de los tau, de que 5 tau se estabiliza y a partir de ahí lo sacan. ¿Es eso mismo? Sí. De hecho, este parámetro que nosotros estamos encontrando, dejen borrar estos garabatos, este parámetro del 63.2% es la primera tau, es decir, es la primera constante de tiempo, ¿vale? Técnicamente un sistema de primer orden, como usted lo menciona, se estabiliza en 5 taus. La primera tau es el 63.2%, la segunda creo que ya brincaba como al 92%, la tercera no recuerdo si 94%, luego 98% y luego la otra que creo que se quedaba en 99%. Una cosa así, de ese estilo. Pero al final de cuentas sí, es la constante de tiempo de un sistema de primer orden. Por eso medimos ese valor del 63.2% y en este caso ese 63.2% está directamente relacionado con el parámetro B y el parámetro B es directamente la posición del polo en el eje imaginario, digo, en el plano complejo S, ¿vale? Entonces por eso nos enfocamos en esa primera constante de tiempo. Va muy bien, de todo claro. Bien, entonces, eso fue para identificar sistemas de primer orden, ¿vale? Ahora, nosotros hemos visto que tenemos también sistemas de segundo orden, y en la clase anterior estuvimos viendo que con los sistemas de segundo orden, dependiendo cómo anden los polos, cómo se comporten ese par de polos, porque digo, si es un sistema de segundo orden, significa que tiene dos raíces, pues entonces podemos tener 4 comportamientos. A ver, así de rápido, voy a agarrar a alguien para despertarlos. Ah, señorita Rivas, ¿anda despierta? No, creo que no. El señor Murillo. Yo, profe, Hola, señor, buenos días. buenos días. Recuérdeme, ya se me olvidó, ¿cuántos tipos de comportamientos podemos tener con un sistema de segundo orden? No me acuerdo. No, no se acuerda. Decíamos que un sistema de segundo orden, dependiendo dónde estén ubicados los polos en el plano complejo S, nos daban en la salida o en la respuesta al menos 4 comportamientos diferentes. Le voy a ayudar. El primero era el oscilatorio. ¿Nada? No. Ok, no se apure. Bueno.
Esto nada más para sondear qué tan despiertos andan. Recuerden, el primero era un comportamiento oscilatorio, podíamos tener un comportamiento subamortiguado, podíamos tener un comportamiento sobreamortiguado y otro críticamente amortiguado, ¿vale? Es decir, eran 4 comportamientos dependiendo de la ubicación de los polos en estos sistemas de segundo orden. Entonces, si yo con un sistema de primer orden puedo observar su gráfica y a partir de la gráfica hacer mediciones para encontrar la función de transferencia, recordemos, estamos haciendo un tipo de ingeniería inversa, ¿vale? Es decir, ahora sí estamos experimentando con el sistema físico, observando la salida, yo puedo encontrar el modelo, ¿vale? Porque no tengo ni hojas de datos, no tengo ecuación, no tengo nada de esa cosa que me están dando, de esa caja negra, ¿vale? Lo único que puedo hacer es, pues, jugar con ella, ponerla a trabajar. Entonces, si es un sistema de segundo orden, se pueden tener esos comportamientos que ya les mencioné. Y si yo puedo visualizarlos o puedo graficarlos, esos comportamientos, puedo medir la salida y graficarla, pues entonces también puedo hacer mediciones y puedo encontrar los parámetros específicos que me dan esos comportamientos, ¿vale? Entonces, vamos a ese punto. Yo creo que la identificación de los sistemas de primer orden es sencilla. De todas formas, por ahí les voy a pasar un cuadernillo para que precisamente sigan haciendo ejercicios sobre esta parte. Les reitero, la parte de identificación de sistemas, es decir, esto que estamos haciendo, porque técnicamente los estamos identificando, estamos encontrando la función de transferencia de ellos, es muy importante porque la mayoría de las veces no les van a dar información de los componentes o de los sistemas que ustedes van a controlar. De hecho, en trabajo terminal, digo que es digamos, hasta cierto punto, la cúspide de su formación como ingenieros en mecatrónica, al menos en la parte académica, pues tienen que trabajar con muchos motores. Entonces, obviamente el costo es algo importante, la mayoría de las veces los encargan de China, y pues la verdad, lo que dicen que venden a lo que llega muchas de las veces son cosas, pues nada que ver una con otra. Entonces, los datos no coinciden, pues no tienen forma de saber cómo modelarla, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo encienden, lo grafican y ya pueden obtener una función de transferencia, ¿vale? Y si ustedes obtienen una función de transferencia, van a ser capaces de diseñar cualquier control, de simular cualquier control y por ende ver cuál es el que más conviene y después implementarlo y no andar adivinando y andar perdiendo tiempo. Entonces, reitero, esta parte de la identificación de sistemas, créanme que es muy importante. ¿Vale? Entonces aquí les solicito pues que sí se pongan muy atentos, les va a ser útil en algún día, en algún momento. Entonces, en el caso de los sistemas de segundo orden, el procedimiento de identificación pues ya se complica, porque tengo que encontrar dónde andan esos dos polos que me están generando ese comportamiento que yo voy a observar a la salida. En el caso de un sistema de primer orden, pues no hay bronca, nada más voy a buscar dónde está un polo, ¿vale? Nada más voy a encontrar dos parámetros, D y B, ya vimos cómo lo hacemos, dos mediciones simples. Pero aquí para el caso de los comportamientos de un sistema de segundo orden, pues ahí sí nos metemos en terreno pantanoso. Estos sistemas pues tienen comportamientos muy variados, les digo, al menos tienen cuatro sopas, 4 opciones, y van a depender directamente del coeficiente de amortiguamiento. Ya lo habíamos visto en la clase pasada, del coeficiente de amortiguamiento Z. ¿Sale? Dijimos que si tiene valores mayores a 1, va a tener cierto comportamiento. Valores aproximados a 1 va a tener cierto comportamiento. Valores entre 0 y 1 es otro comportamiento. Y valores muy cercanos a 0 es otro comportamiento. ¿Vale? Entonces, ¿nos vemos, maestro? Entonces vamos a comenzar con el caso de los sistemas subamortiguados. ¿Vale? Este es un tipo de comportamiento que se presenta cuando el coeficiente de amortiguamiento está entre 0 y 1. ¿Vale? En este caso, la respuesta transitoria del escalón va a determinar o nos va a brindar ciertas características específicas para encontrar dónde están los polos de este sistema. El primero de ellos lo vamos a conocer como el tiempo de levantamiento. Lo vamos a denotar por T subíndice R. Este tiempo es el requerido para que la respuesta pase por primera vez de 0 al valor final. ¿Sale?
Ahorita no lo vamos a platicar, de ratito lo vamos a ver de forma gráfica. Después nos va a generar un tiempo pico, que lo vamos a denotar por T subíndice P. Este tiempo es el que se requiere para que la respuesta alcance el primer pico de sobrepaso. ¿Vale? Así nos quedamos, ese es el tiempo pico. Después vamos a medir lo que es el sobrepaso máximo, que lo vamos a denotar por el símbolo M subíndice P, y este va a ser el valor del pico máximo medido a partir del valor final. En caso de que lo trabajemos por porcentajes, pues lo vamos a definir de esta manera. El sobrepaso porcentual va a ser el valor que nosotros alcancemos en el tiempo pico menos el valor cuando Y tiende a infinito, o mejor dicho, el valor de Y en tiempo igual a infinito sobre el valor de la salida en el tiempo infinito y multiplicado por 100. Otro parámetro importante que nos va a servir para identificar sistemas de segundo orden va a ser el tiempo de asentamiento, T subíndice S, que es el tiempo que va a tardar la respuesta para que alcance un intervalo alrededor del más menos 2% o más menos 5% del valor final. ¿Vale? Ahí es donde nosotros vamos a definir, hasta aquí la señal ya está asentada. Y después vamos a encontrar lo que es el tiempo de retardo, T subíndice D, que es el tiempo que se requiere para que la respuesta alcance por primera vez la mitad del valor final. Y es esto que tenemos aquí. En un sistema subamortiguado, si ustedes lo encienden y ven este comportamiento que se pasa, oscila, empiezan a disminuir las oscilaciones y ya se queda en un valor fijo, ese es un comportamiento subamortiguado, ¿sale? Por lógica o por default, inmediatamente ustedes dicen, este es un comportamiento subamortiguado, es un sistema de segundo orden, ¿sale? Las mediciones que vamos a hacer en una gráfica de este estilo es esto, miren. Aquí la primera que tenemos es el tiempo T subíndice S, es decir, el tiempo de asentamiento. Cuando nosotros definimos que la señal ya no oscila o que está más menos 2%, más menos 5% del valor final, es decir, esa tolerancia se cumple, entonces en ese momento nosotros decimos, este es el tiempo de asentamiento. En 8 segundos, esta señal ya está asentada, ¿sale? Después viene el tiempo pico. El tiempo pico dijimos que iba a ser cuando la señal alcanza por primera vez el sobrepaso máximo, ¿sale? Entonces, se fijan, aquí tengo otro, vamos a decirlo, otro pico en esa señal, pero pues este es el máximo, ¿vale? Está más alto. Entonces, en el momento en el que se alcance ese valor máximo, ahí yo me voy hacia el eje del tiempo y ahí yo voy a medir el tiempo pico, ¿vale? El sobrepaso máximo, ya que estamos ahí, pues se mide a partir del valor final. Fíjense, esta línea horizontal punteada negra es el valor final que alcanza la señal cuando el tiempo tiende a infinito, ¿sale? Entonces, ese sobrepaso se mide a partir de ese punto hasta el valor máximo que alcanzó la señal, ¿vale? Después, vamos a medir el tiempo de levantamiento, que es T subíndice R, que técnicamente es, esta señal empieza a subir, y en el momento en el que se alcanza por primera vez el valor final de la señal, ahí automáticamente ese va a ser el tiempo de levantamiento, ¿vale? Y por último, el tiempo de retardo. El tiempo de retardo dijimos que iba a ser cuando la señal alcanza la mitad del valor final, ¿vale? La primera vez que la alcanza, ¿sale? Entonces, ese va a ser el tiempo de retardo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? Profe, ¿sí le puede regresar un poquito para ponerlo del tiempo medio? Tiempo de levantamiento, tiempo pico. No, tiempo esos sí los tengo, los de las siguientes son los que me faltaron. Gracias. Okay. Señor. Tiempo de asentamiento y tiempo de retardo. ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. Entonces,
estos tiempos o estas mediciones que nosotros estamos haciendo sobre esta gráfica, que vienen de un comportamiento subamortiguado para un sistema de segundo orden, nos van a permitir precisamente encontrar la función de transferencia que me describe o que me genera esta respuesta, ¿vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Ustedes supongan que tenemos un sistema cuya respuesta en el tiempo está dada por la figura 20 y ustedes les dieron ese sistema y alguien les dijo, no, pues nomás conéctale voltaje o conéctale una señal así, ¿no? X, y luego ves cómo se comporta. Ah, ok. Pues resulta que a este sistema se le puso una señal en escalón con una amplitud igual a 5, ¿vale? Vamos a ser precavidos, no sé si sea un motor, seguimos con un motor, para no, bueno, no, un motor no, un motor siempre va a ser de primer orden. Es un sistema X. Entonces, ese sistema, somos precavidos y nosotros le ponemos una entrada igual a 5, no vaya a ser que si le ponemos 10 se queme, si le ponemos 20 explote. Entonces mejor vamos precavidos y ponemos una entrada en escalón con una amplitud igual a 5. Entonces, el reto es encontrar el modelo matemático que nos va a describir su comportamiento y pues como referencia tenemos que partir de la función de transferencia general que habíamos visto en la clase pasada para un sistema de segundo orden y pues obviamente calcular cada uno de los parámetros. La función de transferencia general, genérica, o como gusten nombrarla, es esta que tenemos aquí. C es la salida, R es la entrada, habíamos dicho que es una ganancia natural del sistema que me multiplica a la frecuencia natural del sistema al cuadrado sobre S cuadrada más 2 veces Z por la frecuencia natural por S más otra vez la frecuencia natural del sistema al cuadrado. Entonces, para yo encontrar los parámetros característicos que definen esa función de transferencia en específico, yo tengo que encontrar precisamente el coeficiente de amortiguamiento Z y la frecuencia natural del sistema, así como la ganancia natural de ese sistema. Entonces, vamos a ver la figura 20, que es la salida de ese sistema. Si se fijan, aquí nosotros tenemos esta parte, lo que les decía, olas que van decreciendo. Entonces, cuando ustedes ven una gráfica de este estilo en un sistema, automáticamente es un sistema subamortiguado y es un sistema de segundo orden, ¿vale? Les voy a platicar una historia donde yo estaba haciendo el posgrado. Había un área que era de metalurgia. Entonces, un doctor compró creo que era un horno para fundición de metales así en pequeña escala, no recuerdo, para tratamientos térmicos, al final de cuentas. El caso es de que venía ese sistema, pues vamos a decirlo, descalibrado. Entonces, traía ahí su botonerita, un estilo así como interfaz de PLC, y pues ahí decía parámetro P, el parámetro I y el parámetro D, o sea, traía un controlador P y D, pero no venía sintonizado. Entonces, ahí estuvo moviéndole el doctor y resulta que su gráfica de temperatura hacía una cosa de este estilo, ¿sale? Entonces, ya, pues es que yo necesito pues que caliente bien, porque esto no me sirve para nada para los tratamientos que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, precisamente a partir de esa gráfica, lo que hicimos fue encontrar la función de transferencia de ese sistema y ya una vez teniendo la función de transferencia, pues entonces pudimos colocar directamente las ganancias a como debían ser, con una de las técnicas que vamos a ver más adelante, y después el proceso de temperatura hacía esto. O sea, subía y se quedaba y llegaba así suavecito, ¿no? Entonces, esas son de las cosas que se pueden hacer precisamente con esta parte de identificar el sistema. Les digo, les dan una caja negra, no vienen manuales, no vienen nada. Ok, vamos a ver la salida. Ok, si a ti te interesa controlar esta salida o modificar esta salida, pues entonces primero tienes que conocerla, qué la describe o qué la caracteriza, ¿vale? Entonces, bueno, anécdota aparte. Entonces, ustedes ven estas olitas que empiezan a decrecer, entonces es un sistema de segundo orden subamortiguado. Entonces, continuando. Ah, caray, me cambié a plumoncito. No me he fijado. Bueno, continuando, lo primero que tenemos que medir es el tiempo pico, ¿vale? Entonces, si ustedes se regresan a la gráfica, aquí vemos el valor pico, sale el sobrepaso máximo. Entonces, técnicamente desde aquí bajan una línea al tiempo y nos quedaría como en 1 y feria. Obviamente, si tienen un software donde, ¿cómo se dice? Ah, ese me fue el avión.
Sí, vaya, si lo pueden hacer de manera gráfica, de manera, pues por software, pues mucho mejor, les va a dar medidas mucho más exactas, ¿no? Si lo hacen en papel no importa, les digo, es una representación, es una aproximación, es un modelo matemático. Entonces ustedes aquí lo dicen, pues 1.1, no pasa nada, está bien, ¿vale? El chiste es hacer estas mediciones. Entonces, ahí, ya más preciso, pues el tiempo pico es 1.067 segundos. Con este valor lo que ustedes van a calcular va a ser el valor omega d. Este omega d también se le conoce como frecuencia amortiguada, ¿vale? Entonces la frecuencia amortiguada nosotros la calculamos dividiendo el valor pi sobre el tiempo pico. Entonces para este caso nos da un valor de 2.944. Esa va a ser la frecuencia amortiguada. Estas son fórmulas y son para todos los sistemas de segundo orden, ¿sale? Después se mide el sobrepaso máximo, que en este caso de la gráfica se obtiene, de esta manera dijimos, el valor de la salida en el tiempo pico, menos el valor de la salida cuando el tiempo tiende a infinito, sobre el valor de la salida cuando el tiempo tiende a infinito. Si nos regresamos a la gráfica, vemos que el valor de la salida en el tiempo pico, pues es casi 6. Si ustedes ponen 6, no hay pendiente, no pasa nada, ¿vale? Y el valor del tiempo, cuando y tiende a infinito, el tiempo tiende a infinito, pues ahí podemos decir que es 3.8. Si ustedes ponen 3.7, ponen 3.9, no pasa nada, ¿vale? Entonces, los valores más precisos, pues sería 5.95 menos 3.75 sobre 3.75. El sobrepaso es de 0.587, ¿vale? Ese sería el sobrepaso. Si fuera en término porcentual, pues sería el 58%. Si nos regresamos, vemos que de este punto para acá, pues sí es casi el 58%. De 0 a 6, pues sí se anda pasando un buen. Entonces, con este sobrepaso, lo que nosotros vamos a calcular va a ser el coeficiente sigma. Si no lo recuerdo, sí es sigma. Soy pésimo con el alfabeto griego. ¿Todos somos pésimos con el alfabeto griego? Sí, profe, sí es sigma. Pensé que me decía sí somos pésimos. Ok, entonces hay una fórmula que me relaciona el sobrepaso máximo con un valor, una coeficiente sigma y la frecuencia amortiguada. Entonces, haciendo los despejes ahí, esta es la fórmula, pero haciendo ahí despejes para maniobrar, ese valor sigma lo voy a calcular como el negativo del quebrado entre el sobrepaso máximo sobre pi, y luego lo multiplico, el 2.94 sí es la frecuencia amortiguada, multiplicado por el logaritmo natural del sobrepaso máximo. Entonces este valor sigma nos quedaría como 0.499. Luego, se mide el tiempo de levantamiento TR y con ese tiempo de levantamiento vamos a calcular el coeficiente de amortiguamiento Z. Entonces de esta gráfica, o mejor dicho de la gráfica, el tiempo de levantamiento, alguien que me diga, que cheque rápido ahí en sus notas, ¿cuál era el tiempo de levantamiento? ¿O de dónde lo obtengo? Es el tiempo que tarda en llegar hasta su valor estable. Serían 10 segundos, ¿no? ¿Seguros? Tal vez en 8, ¿no? Tiempo de levantamiento. Nos vamos a regresar, Tiempo de levantamiento, TR, es requerido para que la respuesta pase por primera vez de 0 al valor final. Ustedes ahorita se andaban confundiendo con el tiempo de asentamiento. Miren, aquí está. Tiempo de levantamiento cuando cruzo por primera vez el valor final. Y el que ustedes me decían ahorita era el tiempo de asentamiento, T subíndice S. ¿Vale? No se apuren, está bien, apenas lo están viendo ¿cómo se dice? Es la primera vez que lo vean, es normal confundirse con eso. Yo también me confundí la primera vez. El chiste es que aprendamos o que comencemos a diferenciar los unos de otros. Entonces, si estamos diciendo que es el tiempo para que la señal cruce por primera vez el valor final, a ver si no me voy muy chueco, pero suponiendo que este es el valor final al que tiende, de hecho lo habíamos dicho que era 3.75, ahí más o menos. Entonces, técnicamente el tiempo de levantamiento es el tiempo que se tarda la señal en cruzar por primera vez este valor, umbral.
Entonces, si yo lo mando este valor hacia abajo, pues parece que es como 0.5, 0.6, lo que ustedes pongan está bien, al final de cuentas, reitero, estamos encontrando un modelo matemático. Si ustedes tienen esta gráfica, les digo, en software o en un medio digital y pueden hacer mediciones más precisas, pues mucho que mejor, ¿no? Entonces, en este caso, el tiempo de levantamiento, pues es 0.59 segundos, por lo tanto, voy a utilizar esta fórmula que tengo aquí, ¿vale? De esa fórmula me dice que el tiempo de levantamiento es igual a pi menos el coseno inverso del coeficiente de amortiguamiento sobre la frecuencia amortiguada. Yo despejo este coeficiente de amortiguamiento porque es el que me interesa conocer. Aparte, el tiempo de levantamiento lo puedo medir, pi pues es una constante y la frecuencia amortiguada ya la calculé hace como 4 pasos. Entonces, técnicamente haciendo las operaciones, este coeficiente de amortiguamiento Z me quedaría entre 0.165 y coincide porque es un sistema subamortiguado y habíamos dicho que para los sistemas subamortiguados el coeficiente de amortiguamiento tendría que estar entre 0 y 1, ¿vale? Entonces se cumple esa condición. Y entonces, como ya conozco sigma y conozco el coeficiente de amortiguamiento, lo acabo de encontrar, pues con eso ya puedo calcular la frecuencia natural del sistema, que resulta directa de ese parámetro sigma sobre el z, y nos quedaría que tiene una frecuencia natural de 3.02, ¿vale? Entonces, como yo estoy dando el valor de la entrada, que es una escalón con una amplitud 5, el valor final que se alcanza es de 3.75, entonces la ganancia natural del sistema la calculo de la siguiente manera. El valor cuando la salida está en tiempo infinito, dividido sobre lo que yo estoy dando de entrada, entonces técnicamente este sistema tiene una ganancia natural de 0.75, ¿vale? En vez de multiplicar la energía, pues la está consumiendo. Entonces con eso ya puedo pues hacer las operaciones. Ya tengo las incógnitas principales, que era la ganancia natural, el coeficiente de amortiguamiento y la frecuencia natural, ¿sale? Entonces, técnicamente, la función de transferencia quedaría la salida sobre la entrada, sería 0.75 como ganancia natural, omega n al cuadrado, frecuencia natural al cuadrado, queda igual aquí, y aquí sería 2 veces el coeficiente z por omega n, por la frecuencia natural. Y así quedaría la función de transferencia que yo obtuve a partir de una gráfica. Recordemos, tengo un sistema real, no conozco nada de él, lo conecto, observo su salida, hago las medidas correspondientes y con eso yo puedo obtener la función de transferencia, ¿vale? Si yo simulo esta función de transferencia, voy a obtener un resultado bastante parecido a esta gráfica que estoy observando en el sistema real, y de eso se trata. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Bueno, por mi parte no. Bien. Entonces, si no hay dudas con los sistemas subamortiguados, vamos a pasar al siguiente caso, a la identificación de sistemas críticamente amortiguados, ¿vale? Porque recordemos, en estos sistemas de segundo orden puedo tener de 4 sopas, ¿vale? Entonces, en este caso, en los sistemas críticamente amortiguados, el coeficiente de amortiguamiento Z es prácticamente igual a 1, ¿vale? O alrededor de 1. Entonces, en estos sistemas la identificación se va a simplificar bastante, puesto que el coeficiente de amortiguamiento, pues ya por default tiene que ser 1. Entonces, si yo digo que es 1, pues estoy cumpliendo, ¿no? Entonces ya no tengo que hacer los cálculos necesarios para encontrar a este sujeto. Y pues solo va a ser necesario encontrar los parámetros de la frecuencia natural y la ganancia natural de este sistema. Aquí es muy importante asegurarse que la respuesta del sistema sí sea para un comportamiento críticamente amortiguado, porque se pueden confundir con los sistemas de primer orden o bien con los subamortiguados, ¿vale? Entonces, primero, antes de pasar a ver esa diferencia,
Recordemos que la función de transferencia para un sistema de segundo orden críticamente amortiguado nos quedaría de esta manera. Si se fijan, 2 veces 1 por omega n, pues sería lo mismo que tener esta parte de aquí. Es decir, si el coeficiente de amortiguamiento es 1, técnicamente yo tendría s cuadrada más 2 veces omega n, porque el coeficiente de amortiguamiento es 1, por s más omega n cuadrado. Entonces, técnicamente, esto que nosotros tenemos aquí se puede factorizar de esta manera. Es un binomio cuadrado. Un binomio al cuadrado, ¿sale? Entonces, si el coeficiente de amortiguamiento es 1, pues entonces se puede simplificar de esta manera. Y por eso dijimos aquí arriba que solo me va a interesar buscar la ganancia natural y la frecuencia natural del sistema. ¿Sí se entiende? ¿Sí más o menos o no más o menos? Sí, más o menos. Sí, más o menos. Muy bien. Esa es la actitud. Entonces, fíjense en esta gráfica. Aquí es lo que les decía. Hay que ser muy cuidadosos porque luego de repente un sistema de segundo orden nos puede trolear, ¿vale? Entonces, los que a nosotros nos interesan son estos de aquí, los sistemas de segundo orden críticamente amortiguados. Nos interesan ahorita porque son los que estamos analizando. Era lo que les decía, tienen que ser ustedes muy cuidadosos en esta parte, en el inicio de la señal. Déjenme borro, en esta parte, en el inicio de la señal, porque un críticamente amortiguado como que tiene hueva de levantarse. Se fijan, como que va en cero y luego después empieza a levantarse y luego que flojera, ¿no? O sea, es lo que les decía, el caminito en forma de S. Primero es como que un giro hacia la izquierda, después una recta y después un giro a la derecha. En un sistema de primer orden, los sistemas de primer orden traen toda la pila y órale, vámonos. En corto se levantan y en corto dan la curva, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre un sistema de primer orden y un sistema de segundo orden críticamente amortiguado, ¿sale? Para que no se vayan a confundir. No vaya a ser que yo les dé, por ejemplo, en el examen una curva de este estilo, como la que está aquí negra, y obviamente les pido encontrar la función de transferencia de esa curva y ustedes hagan nada más la pura medición del 63.2% porque pensaron que era un sistema de primer orden, ¿vale? Y obviamente no lo es un sistema de segundo orden, ¿sale? Entonces, aquí están precisamente las diferencias entre un sistema críticamente amortiguado y, ojo aquí sí se las voy a valer. Si yo les doy una curva como la línea punteada azul y ustedes me dicen que es un sistema de primer orden, ok, palomita. Si ustedes me dicen que es uno de segundo orden sobreamortiguado, también tienen palomita. Esos dos sí se confunden, ¿sale? Esos dos sí se les valgo que los confundan uno de primer orden y uno sobreamortiguado, no hay problema. Pero que me confundan uno críticamente amortiguado con uno de primer orden, ahí sí va a haber bronca, ¿vale? ¿Dudas? ¿Seguimos? Sí. ¿Qué va? Entonces, para este caso, si tenemos sistemas de segundo orden críticamente amortiguados, los que tienen hueva de levantarse, basta con que identifiquemos en qué instante la respuesta del sistema a una entrada tipo escalón alcanza el 26.4% de valor final. Esa es la única medición que vamos a hacer. Y al inverso de ese tiempo en el que ocurra ese 26.4% del valor final, eso va a ser la frecuencia natural del sistema, omega n, y ya, con eso ya la hicimos. O sea, se fijan, los más difíciles de identificar, por así decirlo, van a ser los subamortiguados, porque ahí pues, tenemos que medir muchos parámetros y tenemos que hacer muchos cálculos. En este caso, un sistema críticamente amortiguado, una sola medición, ya la hicimos. Es el 26.4%. Entonces, un ejemplo. Vamos a tener la función de transferencia para un sistema que tiene cierta respuesta a un escalón, pues en este caso estamos poniendo un escalón con una amplitud de 10
y pues va a tener un comportamiento críticamente amortiguado que se observa en la figura 22. Aquí está la figura 22. Tip, me enfoco en el origen de esa respuesta. ¿Tiene hueva de levantarse? Sí, porque hace una curvita, ¿vale? Como que se quiere quedar más rato ahí en cero y luego después como que le cuesta y sube, ¿vale? Entonces, eso es un sistema críticamente amortiguado, ¿vale? Con eso ya lo identifiqué, ya la hice. Entonces, igual que en los sistemas de primer orden, veo en tiempo infinito, en el tiempo, a qué valor llega la señal. Pues aquí en 4 yo puedo ver que se queda aproximadamente en 2.5, ¿vale? Entonces, alguien con calculadora ahí a la mano, que me haga favor de calcular el 26.4% de 2.5. Es .66. ¿Cuánto me dijo, perdón? .66. .66, como por aquí así. Ahí más o menos, les digo, no importa, estamos haciendo un modelo matemático. Si yo les entrego estas gráficas, pues lo más seguro es que ustedes las van a tener que imprimir y van a tener que sacar su juego de geometría y hacer sus mediciones ahí, ¿vale? Entonces, técnicamente, el 26.4%, que es 0.6, nos va a quedar como en un tipo de 0.35, según mi vista, ¿vale? Y si ustedes dicen que es este tiempo 0.35, está correcto, no pasa nada, ¿vale? El chiste es que respeten el procedimiento. Entonces, vamos a visualizar, midiendo la gráfica, el valor alcanzado de la respuesta en estado estacionario, es decir, cuando el tiempo tiende a infinito, dijimos 2.5. El 26.4% de este valor es 0.66, como bien nos dijo su compañero, que se alcanza en un tiempo, aquí le vamos a poner t subíndice n, de aproximadamente 0.35 segundos. Miren, si le atiné. Por lo tanto, la frecuencia natural va a ser el inverso de ese tiempo de t subíndice n, que me quedaría en 2.85. Y ya, es todo lo que necesitaba calcular de esa función de transferencia, excepto que me falta la ganancia natural de ese sistema. Si yo estoy diciendo que estoy aplicando un valor de 10 y el valor final alcanzado es 2.5, pues entonces la ganancia natural la calculo de esta manera: el valor de y cuando el tiempo tiende a infinito, o el valor de la salida cuando el tiempo tiende a infinito, sobre lo que yo estoy inyectando. Entonces, si quedo con 2.5 y inyecté 10, pues me queda una ganancia natural del 0.25. Y la función de transferencia me quedaría de esta forma. Aquí está omega n cuadrado, aquí está 2 por omega n, 2.85 por 2, y la ganancia natural del sistema. Y ya encontré la función de transferencia del sistema que me produce esa curva para un valor de 10 en la entrada en escalón. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Seguimos? Sí, profe, todo bien. Eso es todo. Ok. Entonces, ya vimos identificación de sistemas subamortiguados y de sistemas críticamente amortiguados. Ahora vamos a ver la identificación de sistemas sobreamortiguados, es decir, cuando el coeficiente de amortiguamiento es mayor a 1. Y les había comentado hace ratito en la gráfica anterior, estos sistemas sobreamortiguados se suelen confundir mucho con sistemas de primer orden. Entonces, vamos a ver. Esta aproximación consiste en solo tomar en cuenta uno de los polos del sistema, los cuales estarían ubicados sobre el eje real. En un sistema, ya habíamos platicado la clase anterior, en un sistema sobreamortiguado, ambos polos están sobre el eje real. Y habíamos platicado también del concepto de polos dominantes, donde decíamos que los polos que iban a estar más a la derecha, más pegados al eje imaginario, iban a ser los meros meros, ¿vale? Entonces, si yo estoy diciendo que es un sistema de segundo orden, que tiene dos polos, y los dos están sobre el eje real, uno de esos polos va a dominar, uno de esos polos va a ser el mero mero. Por lo tanto, les digo, ahí es donde es muy común que se confundan con sistemas de primer orden, porque uno de esos polos es el mandamás, ¿vale? Entonces, el chiste es precisamente enfocarnos en uno de estos polos. Estos polos, por lo general, están localizados
en estas ubicaciones, ¿vale? En términos de los coeficientes pues representativos, los parámetros representativos para un polo en el plano complejo S. Entonces, en este caso, el polo S2 o el segundo polo es el que va a estar más cerca al eje real. Es decir, aquí yo tengo un valor y le estoy sumando otro valor, pues entonces esto aumenta. Si yo tengo un valor y luego resto ese mismo valor, pues entonces este valor disminuye. Y si tiene menor valor, quiere decir que está más cerca del eje imaginario. Entonces, este polo, el S2, va a ser el más cercano al eje imaginario, perdón, aquí tiene que ser imaginario, y es el que va a determinar el comportamiento del sistema. Por lo tanto, el efecto del polo S1 desaparece rápido y pues la respuesta va a ser bastante similar a un sistema de primer orden. Entonces, entre mayor sea el coeficiente de amortiguamiento o este valor Z, pues la aproximación obviamente que va a ser mejor, ¿vale? Entonces, para identificar este tipo de sistemas utilizamos el procedimiento para los sistemas de primer orden, midiendo el instante cuando la señal alcanza el 63.2% del valor final, ¿vale? Que lo vamos a poner como, en este caso, T subíndice A. Es decir, ustedes miden el 63.2% y dicen, ah, este es un sistema de primer orden. Ah, pero ojo, puede ser un sistema de segundo orden, porque al final de cuentas los dos se parecen, ¿sale? Como estamos haciendo el análisis para un sistema de segundo orden, entonces consideramos que ese tiempo donde ocurre el 63.2%, pues tiene relación con estos parámetros de esta manera. Entonces, el inverso de este tiempo, T subíndice A, nos va a indicar la posición de este polo dominante S2, que va a quedar en esta ubicación. Y la ganancia del sistema, pues la calculamos de la misma manera que en casos anteriores. El valor de la salida cuando el tiempo tiende a infinito, dividido sobre el valor que yo estoy aplicando en la entrada. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un sistema de segundo orden sobreamortiguado. Nosotros estamos dándole un escalón con una amplitud de 12 y su comportamiento lo vemos en la figura 23. Entonces, yo observo esta figura 23 y digo, ah, caray, pues se levantó rápido y órale, ya quedó ahí, ¿no? Puede ser un sistema de primer orden o puede ser un sistema de segundo orden, como ustedes quieran considerar, ¿vale? Entonces, voy a buscar el 63.2% de esta señal. Primero veo hasta dónde llegó y yo alcanzo a ver como que más o menos llegó a 28, no sé ustedes. Pero a ver, por pura curiosidad, el 60 y... ¿qué dijimos? 63.2% de 28, ¿a qué sería igual? Perdón, profe, ¿puede repetirlo? Sí, aquí sería igual el 63.2% de 28. $17.69. ¿Se acuerdan que yo les comenté? Hay dos tipos de dosificación. No, lo hizo mal, perdón. ¿19? Me sale 17.69. Ah, ok, más o menos. Sí era. 7.69 y un más o menos. Va a ser, pues según esta, como unos 6 segundos. ¿Sale? Si ustedes ponen 6 segundos, está bien, no pasa nada. ¿Sale? Entonces, continuando, hacemos las mediciones sobre las gráficas, vemos el tiempo en el que el sistema alcanza el 63.2% del valor final y va a ser aproximadamente 6 segundos, no andábamos tan mal. Entonces, haciendo el inverso de ese tiempo, es decir, 1 sobre 6, pues nos quedaría que el polo S2 está ubicado en punto 167. La ganancia del sistema, dijimos el valor cuando el tiempo tiende infinito a la salida, que aquí nos dice que es 28.8, la entrada es 12, por lo tanto este sistema tiene una ganancia natural de 2.4. En este sistema sí amplifica la señal. Entonces la función de transferencia quedaría dada por esta función de transferencia, que sería la ganancia natural del sistema, la ubicación del polo dominante, que es S2,
sobre S más S2, ¿sale? O nos quedaría de esta forma, 2.4 que multiplica punto 167 sobre S más punto 167. Y así nos quedaría esa función de transferencia, ¿vale? Sea un sistema de primer orden, sea un sistema de segundo orden, o sea, al final de cuentas, ¿cómo se dice? Pues van a tener prácticamente el mismo comportamiento. ¿Dudas hasta aquí? ¿Puedes repetir lo de la ganancia, profe? Por favor. Sí, lo de la ganancia es lo mismo, es observar a qué valor tiende la salida cuando el tiempo tiende a infinito y lo dividimos sobre la entrada. Lo que les mencionaba extra es que este sistema alcanza un valor de 28.8 en su salida y nosotros estamos inyectando 12. Entonces, en este caso, este sistema tiene una ganancia natural arriba de 1, por lo tanto, este sistema estaría amplificando la señal que recibe. Muy bien, profe. Gracias. Y para finalizar la sesión de hoy, nos vamos a ir al último comportamiento, que son los sistemas oscilatorios. Y en este caso, pues el comportamiento oscilatorio, pues solamente necesitamos básicamente medir la frecuencia de la señal de salida y también medir la ganancia de la función de transferencia, es decir, con la frecuencia natural que tengamos, podamos medir y la ganancia natural, con eso ya la hicimos. En este caso, pues, para los sistemas oscilatorios, si se fijan, el coeficiente de amortiguamiento tiene que ser prácticamente igual a 0. Por lo tanto, nos quedaría una señal cuya frecuencia de oscilación pues, va a coincidir con el valor de la frecuencia natural de ese sistema. Nótese en esta parte que no es lo mismo S cuadrada más omega n cuadrada que lo que teníamos hace rato, que era S más omega n al cuadrado, ¿vale? No es lo mismo, ¿vale? Si ustedes hacen aquí esta multiplicación o hacen este desarrollo, pues ahí va a quedar que el coeficiente de amortiguamiento es 1, pero aquí directamente el coeficiente de amortiguamiento es 0, entonces automáticamente nos mandó al traste el elemento S a la 1, ¿vale? Entonces, pues lo que tenemos que hacer es, aquí nos dice que, por ejemplo, para los sistemas subamortiguados, la frecuencia de la señal se determina por la frecuencia amortiguada, que es la frecuencia natural por todo esto que tenemos aquí. Pero en sistemas oscilatorios, pues es directamente la frecuencia natural del sistema, la frecuencia de esa señal. Entonces, para sistemas oscilatorios, la ganancia se va a calcular con la siguiente fórmula, debido a que se trata de una señal cosenoidal, es decir, esa oscilación pues está de esta forma. Digo, obviamente bien parejita. Y pues está montada sobre digamos, un pedestal o bien sobre una señal de directa. Entonces, la ganancia para este tipo de señales la vamos a encontrar como el valor de la salida cuando el tiempo tiende a infinito, dividido sobre 2 veces lo que ustedes estén poniendo a la entrada, ¿sale? Entonces, tenemos estos garabatos y vamos a ver un ejemplo. Nos dice que hay que encontrar la función de transferencia para un sistema que tiene una respuesta a un escalón con entrada igual a 15 y que se ve en la figura 24. Ahí tenemos la salida de nuestro sistema. Entonces, pues tenemos que encontrar esos parámetros. Lo primero que hay que hacer es medir el periodo de la señal, es decir, cada cuando se repite un ciclo. Si nosotros vemos, llevaría hasta pues, por aquí, ¿no? Más o menos. Según yo, como hasta 3 puntos y feria. A partir de ahí se repite ese periodo. Entonces, con ese periodo de la señal, que estamos diciendo que es aproximadamente 3.32 segundos, con eso podemos calcular la frecuencia omega n, la frecuencia de este sistema, dividiendo 2pi sobre el periodo y nos quedaría una frecuencia natural de 1.89. Y ya de ahí pues, simplemente es medir la ganancia, que dijimos el valor de y cuando el tiempo tiende a infinito. En este caso se busca el valor pico, ¿vale? Si nos regresamos a la gráfica, vemos que el valor máximo que alcanzaría la señal estaría por esta zona, que valdría eso, ¿no? 18.8
en amplitud. Y pues eso le aplicamos la fórmula y lo dividimos entre 2 veces lo que estamos poniendo como entrada, que era un escalón de 15, pues entonces sería 18 sobre 30. Y nos quedaría 0.6 la ganancia natural de este sistema. Entonces ya la función de transferencia quedaría la ganancia natural por omega n al cuadrado sobre s cuadrado más omega n cuadrado. Y nos quedaría de esta manera. ¿Vale? ¿Dudas, inquietudes, comentarios? Pues creo que no, profe. Muy bien, entonces, si todo queda más o menos claro, este tema lo dejamos aparte, esto es harina de otro costal, entonces para no confundirlos, mejor lo vemos en la clase de mañana. Entonces, si no hay dudas o comentarios, hasta aquí le dejamos, les agradezco su atención, su participación, y si en cualquier momento tienen alguna duda, pues ya saben, ahí trato de responderles de manera breve, a través de Teams, correo o del WhatsApp. Cuídense mucho y nos estamos reuniendo otra vez el día de mañana. Bueno, profe, yo nomás me quedé con la idea de si podría recordar tal vez un día lo de las tareas. Sí, cierto. No sé. Sí, de ratito les aviso. Se me olvidó ayer. Ayer no lo consulté con la almohada. De rato lo consulto con el café. Muy bien, profe. Dale. Gracias, profe. ¿No de qué? Cuídense mucho. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Oigan, una pregunta. ¿No vamos a regresar a presenciales con usted, profe? ¿Pronto? No sé qué les digan. Digo, yo ya, si se fijan, yo ya estoy aquí en el poli. Entonces, Sí. no sé, a ver qué nos dicen la siguiente semana. ¿Cómo se dice? A ver qué dice la marmota la siguiente semana. Va, pues, profe. Parece que sí le hacen. Sí, pero yo creo que sí vamos a regresar. Si no es la siguiente semana, va a ser la otra. Entonces ya prepárense, ya vayan rentando los que son de fuera. Va. Sale, pues, profe. Muchas gracias. Estamos, cuídense mucho. Ay. Oiga, profe. Gracias. Hasta luego. Dígame. Una duda en la tarea 5. Es que, bueno, ya vi que pide encontrar la función linealizada de la ecuación diferencial que nos da. Dice, encuentra una función de transferencia linealizando el sistema en el punto de operación donde la salida es y0 igual a 200. Entonces, ahí mi duda es si el punto de operación es un valor fijo, y0 punto vale 0. Es correcto. Entonces vamos a tener que buscar v0. Es correcto. Ajá. Siguiendo la gráfica, pues el valor, según yo, la parte correspondiente al eje X es lo correspondiente al voltaje, a V0. Pero ahí abarca entre menos 100 y 100, y bueno, los resultados, según yo los hice bien, y me dio 244.25. Para V0. Para V0. Y viendo la gráfica, pues en 200, para Y0 igual a 200 está más o menos en V igual a 70, más o menos, aproximadamente. Entonces, no estoy seguro de si está correcto o no lo que hice. Aquí en esta parte, ¿verdad? Sí. Dijimos sobre el punto de operación cuando Y vale igual a 200, pues que sería por aquí más o menos, ¿no? Perdón, sí. Está casi más o menos en 20, más o menos, estaría el valor de V0. Ajá. Sí, con esos datos sería suficiente para... O sea, el planteamiento que me está dando, pues sería ese. O sea, si usted ya tiene el Y0, Y0 punto, pues como dijimos va a ser 0 porque no nos interesan cambios o variaciones sobre ese punto de operación.
Y pues ahí directamente en la gráfica usted puede más o menos ver dónde está V0. Que sí es como... Entonces, estimamos el valor por V0 de la gráfica en vez de realizar el cálculo. Sí, mejor. Ok, muy bien. Sí, mejor Gracias. porque es que ahí desde el cálculo luego les dan cosas raras. Yo le digo, me dio 200, casi 250 y cuando vi la gráfica, pues sí se me hizo raro. Sí, nada que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Ajá. Bueno, gracias, profe. Sí, por nada, señor. Pues, nos vemos.